Buenos días, queridos hermanos. Es martes y esta semana estamos estudiando el Salmo 6, meditando en él, este salmo penitencial, el primero de otros 7 salmos, de otros 6. En total son 7 salmos penitenciales que encontramos en este salterio, entre los 150 salmos que tenemos en la Biblia, este cancionero, podríamos llamar así, o himnario del Antiguo Testamento. El domingo pasado, Germán nos hizo una reflexión maravillosa que tocó los corazones de todos nosotros cuando nos explicaba que este era un cántico desde la aflicción, un cántico que surge desde el dolor, desde una profunda angustia. Ayer nosotros bosquejábamos este salmo en 4 estrofas que son las que nos van a estar ocupando a lo largo de la semana. Los primeros 3 versículos donde el salmista reconoce su situación. Hoy vamos a hablar de la segunda estrofa, los versículos 4 y 5, donde el salmista invoca el nombre del Señor. La tercera estrofa es cuando el salmista expresa su sufrimiento, los versículos 6 al 7, y finalmente donde decide los versículos 8 al 10. En las 2 primeras estrofas, él se hace 2 preguntas. ¿Hasta cuándo? Reconociendo la situación en la que se encuentra. Pero en esta segunda estrofa, la que nos va a ocupar hoy, él pregunta, ¿para qué, Señor? Y ese es un poco el sentido que Fernando Plou nos ha dejado en la guía devocional que él ha preparado y que estamos siguiendo también a lo largo de esta semana. Es como si él dijera, Señor, ¿para qué me vas a dar un día más de vida si no es para que te glorifique, si no es para que lo viva para tu gloria? Sin embargo, aquí estoy enfermo y abatido. Él va a invocar el nombre del Señor y lo hace de la siguiente manera. Versículo 4, vuélvete, Señor, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti, y en el Seol, ¿quién te alabará? Ayer dijimos algunas frases que creo es importante que recordemos hoy. Esta plegaria que surge del corazón del salmista pone de manifiesto un valor extraordinario para los cristianos, para nuestra fe, para nuestra teología, para nuestra doctrina. Es decir, recalca el amor de Dios. El amor de Dios que es una fuerza que sobrepasa todos los límites del entendimiento. ¿Cuánto nos ama Dios? Pero también dijimos que es bueno recordar eso porque hay ocasiones en nuestra vida donde nos parece que Dios no responde. Claro, el viernes pasado en la clase de discipulado sobre la oración, que si queréis y estáis interesados, podéis participar de ella todos los viernes a las 9 de la noche, aunque esta semana no la vamos a tener porque estamos en la Semana Unida de Oración. Decíamos que la oración Dios puede responder sí, luego puede responder no, o luego puede responder espera. Y a veces ese espera nos parece a nosotros es un silencio de parte de Dios. Pero ayer decíamos que la aparente falta de intervención de Dios, aparente falta, es como yo lo percibo, no es que Dios no esté haciendo nada. Dios trabaja, Dios está ocupado con cada uno de sus hijos. Hay numerosas promesas que nos aseguran que Él no pierde atención ni un solo instante de cada uno de nosotros. Sin embargo, desde nuestra perspectiva, la aparente falta de intervención de Dios en una situación de crisis, debemos saber que siempre tiene un propósito. Dios tiene un plan, está trabajando en nuestras vidas. Me gusta decir que Dios no desaprovecha los sufrimientos. Cuando Él hará es porque se propone
sacar una cosecha. Y a veces el arado de Dios atraviesa nuestro corazón, abre los surcos en nuestra vida para que la semilla, lo que Dios se propone, pueda caer y luego nacer y producir en nuestra vida frutos gloriosos que honren su nombre. El dolor profundo, nos hablaba Germán el domingo acerca de este párrafo, donde el salmista reconoce su responsabilidad. Él sabe que ha pecado. Y en estos primeros versículos 2 veces apela a la misericordia de Dios. Lo hizo en la primera estrofa, cuando dice el verso 2, ten misericordia de mí, Señor, porque estoy enfermo. Y ahora vuelve a decir, sálvame por tu misericordia. Es decir, está suplicando al Señor que intervenga en su vida. La imagen del salmista es de alguien tremendamente abatido. Quizá es una enfermedad física, está temiendo por su vida, está pidiendo por sanidad, está pidiendo por salud. Ahora, el salmista sabe que solamente Dios es quien puede brindarle protección. Y a medida que pensamos en nuestra fuente de angustia, nos damos cuenta que no hay nadie que tenga aquí sobre la tierra una varita mágica que pueda traer una sanidad inmediata o que pueda curar nuestra alma. Sin embargo, hay una preciosa parábola que el Señor nos dejó en Lucas capítulo 10, versículo 25 al 31, cuando un fariseo le estaba preguntando acerca de los mandamientos y acerca de lo que era más importante. Lucas 10, 25 dice, un intérprete de la ley se levantó y dijo, Maestro, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces Jesús le dijo, haz esto y vivirás. Pero el doctor de la ley, queriendo justificarse a sí mismo, preguntó, ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Después de despojarle le hirieron y se fueron dejándole medio muerto. Por ese camino pasó también un sacerdote y viendo al herido se pasó al otro lado. Del mismo modo que el sacerdote obró un levita cuando llegó al lugar y vio a la víctima, pero un samaritano que iba de camino, al ver al herido, sintió gran compasión por él. Se acercó, vendó sus heridas, puso en ellas aceite y vino, y luego subiéndole a la cabalgadura, le llevó al mesón y cuidó de él. Al día siguiente al partir, el samaritano sacó 2 monedas, se las dio al mesonero y le dijo, cuida de él, yo te pagaré todo lo que gastes de más cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él respondió, el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Así que nosotros somos esas víctimas. Hemos sido heridos por el pecado, sea un pecado voluntario, sea una trampa que el enemigo nos ha colocado, sea una tentación que llegó a nuestra vida y nos desconcentró de la voluntad de Dios. Como ayer decíamos, la propuesta del pecado nos ofrece felicidad, satisfacer algo que aparentemente la fe y Dios no van a satisfacer. Y cuando nosotros caemos en la incredulidad a Dios y le creemos a Satanás, caemos en el pecado, cometemos el error de manifestar incredulidad hacia Dios y de creerle a la propuesta que Satanás nos ha hecho. ¿Y eso cómo nos deja? Nos deja malheridos, nos deja lastimados, nos deja tirados en el camino sin la posibilidad de defendernos. Pero junto a nosotros pasa el buen samaritano. El Señor Jesús llega a nuestra vida
y no hace como el sacerdote ni como el levita, que evitan acercarse, que no se quieren contaminar. Van camino al templo, van camino al santuario, están con un objetivo en sus vidas personales y no pueden mancharse las manos. El Señor no solo se las manchó, dejó que fueran traspasadas por los clavos del Calvario. Dio su vida, ocupó nuestro lugar, pagó por nuestros pecados. Y ahora nosotros podemos clamar a Él como clama el salmista. Señor, ten de mí misericordia. Clama por salvación. Le pide que libre su alma. Y esta es una manera de pedir, Señor, salva la totalidad de mi vida. Esta importante palabra hebrea, que es una palabra que se pronuncia en hebreo como nefes, se ha traducido como alma y aparece más de 700 veces, más de 750 veces en el Antiguo Testamento. Y hay tres niveles de sentido que puede tener. En primer lugar, se refiere a la vida misma, a la esencia vital del ser humano. Luego también puede aludir al mundo emocional y se relaciona con las expresiones psicológicas de nuestra vida. Pero también se puede referir a partes de nuestro cuerpo, identificándonos como una persona, como un individuo, como un cuerpo. Ahora bien, él dice aquí, salva, libra mi alma. Señor, necesito una salvación completa. Estoy herido emocionalmente, estoy abatido, estoy enfermo físicamente. Ten de mí misericordia, Señor, levántame, sáname. ¿Por qué? En el Seol, ¿quién te alabará? Ellos tenían esa conciencia o esa idea. El Seol era el lugar donde iban los muertos y en el concepto israelita allí no había posibilidad de alabar al Señor. ¿Por qué? Porque los muertos están impuros. Tocar un muerto hacía que un judío no pudiese participar de los círculos de alabanza, de adoración, ni presentar sacrificios. Tenía que pasar un ritual de purificación. Por lo tanto, los muertos no pueden presentarse, alabar y adorar al Señor. Ellos imaginaban el Seol como la morada de los muertos, un lugar oscuro ubicado en lo profundo de la tierra. Job capítulo 10 versículos 21 y 22, Salmo 63, 9, y allí predominaba el silencio, como dice el Salmo 39, el Salmo 84 versículos 4 al 6, Isaías 38, 18 y 19. Posteriormente, estas creencias fueron sustituidas por la esperanza de la resurrección de los muertos al final de los tiempos. Allí en Daniel capítulo 12, versículo 1 al 3, donde ahí habla de que muchos que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Pero los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. El salmista está clamando. Él espera en la misericordia del Señor para poder adorarle con libertad y disfrutar la bendición de una íntima comunión con Dios. Mi oración escrita en este día es: amado Padre, qué hermoso consuelo es saber que aún desde la angustia podemos clamar a ti, invocar tu nombre y tu salvación como lo hizo el salmista. Señor, el pecado pudo dejarnos como los ladrones aquel hombre moribundo en el camino. Pero tú no pasas de largo, tú no nos evitas, tú te acercas y nos lavas las heridas y nos restauras en tu gran amor. Te alabo, Señor, por esta salvación tan grande. Que ese sea tu clamor. Y si en este día estás herido, clama al Señor. Él puede perdonarte, Él puede levantarte y Él puede restaurarte a una íntima comunión con Dios. Que Dios te bendiga. Te espero mañana, miércoles. Mantente bendecible.